¿Sabías que esta es la orquídea más grande de la península ibérica? Que puede llegar a medir 1 metro, que florece en pleno invierno y que no teme a las heladas. Descubre conmigo su estrategia. Engaña a los insectos para que trabajen gratis y sin darles ni una gota de néctar. Y cuando los ilusos creen que han aprendido la lección, les vuelve a engañar. ¿Sabías además que sus primeros años los pasa bajo tierra? ¿Que parasita un hongo pero que luego se hace su amigo? Quédate que te cuento el plan maestro de la orquídea gigante. ¿Qué tal, amigos, apasionados y apasionadas de las plantas, gente curiosa? Mirad qué bien estoy acompañado hoy. Se trata de la orquídea gigante, y su nombre no es broma, puede llegar a medir hasta 1 metro. Bueno, lo normal es que, como en este caso, tengan 30, 80 centímetros, más o menos. Su nombre científico tradicionalmente ha sido Barlia robertiana, lo podréis ver en muchos sitios nombrada así. En los últimos años ha habido estudios taxonómicos, morfológicos, incluso moleculares, que le han llevado a los botánicos a incluirla en el género Himantoglossum. Por lo tanto, hoy día su nombre científico aceptado es Himantoglossum robertiano. Es una planta vivaz o perenne, eso significa que vive más de 2 años. En este caso, con tubérculos subterráneos que se renuevan cada año. Me explico. Bueno, primero, un error muy común. Se dice que las orquídeas tienen bulbos. No, las orquídeas no tienen bulbo. Los bulbos son unas modificaciones subterráneas, pero que su origen son hojas modificadas. Sin embargo, los tubérculos, como el de esta orquídea, las orquídeas terrestres, son modificaciones de la raíz, engrosamientos de la raíz. Otros tubérculos son del tallo, pero en el caso de las orquídeas son engrosamientos de la raíz, que almacenan nutrientes. ¿Vale? Entonces, estos tubérculos que tienen las orquídeas, como esta Barlia o orquídea gigante, son redondos y suelen aparecer de 2 en 2. Os explico por qué. Uno de los tubérculos es oscuro y arrugado, porque es el que ha dado la energía inicial para que salga este tallo. Y entonces ahora ya se encuentra arrugado y con las energías ya gastadas. Ahora mismo está creciendo a su lado otro tubérculo, también redondo, que es más claro y más liso, y que es el que está preparándose, llenándose de nutrientes. Emergerá el año que viene el tallo y volverá a salir a su lado otro tubérculo. Por eso normalmente están de 2 en 2. Esta disposición de los tubérculos ha hecho que los antiguos llamaran a las orquídeas testículos de zorra, testículos de perro. De hecho, los griegos no se andaron con miramientos. Dijeron, bueno, pues llamamos a todas las orquídeas testículos. Y entonces las llamaron orchis. Esto pasó a los romanos, al latín, y de orchis deriva la palabra actual orquídea. Es decir, que la palabra orquídea deriva de testículos, porque es la forma que tienen sus tubérculos. Es también el nombre que se ha dado a la familia de las orquidáceas. Esta forma de sus tubérculos dio pie a que en la antigüedad se pensara que podrían utilizarse para problemas de fertilidad o incluso problemas en los órganos sexuales masculinos. La idea era muy simple: si tiene forma de testículos, tiene que valer para curar cualquier enfermedad relacionada con los testículos. Bueno, demasiado básico, pero es lo que pensaban antiguamente. Esto se denomina la teoría del signo o teoría de las signaturas. Básicamente, emerge la parte aérea, tallo y flor en invierno. Empieza más o menos muy temprana, en febrero. Cuando ya entra a finales de primavera o el verano, se marchita la parte aérea, ya ha cumplido su función, ha embolado sus semillas y queda la parte subterránea, que es el tubérculo. Esto implica que siempre va a salir en el mismo sitio. Una prueba la tenemos en esta planta. Esta planta la llevo viendo aquí, es fiel a su cita, todos los inviernos más o menos en febrero. La llevo viendo 13 años aproximadamente, desde 2013, o sea que al menos tiene, estamos en el 26, tiene 13 años al menos la parte aérea. Hay que decir una cosa, cuando la semilla germina está unos 3 a 5 años en una fase acumulando reservas, y hasta que pasan eso, unos 3 o 5 años, no salen las primeras hojas. Está durante unos años sin sacar el tallo florífero, que eso ocurre más o menos a los 10 años, 7, 10 años. Por lo tanto, esta planta, pues si tiene, yo la he visto 13 años en flor, más lo que haya estado en su fase subterránea, acumulando reservas, pues mínimo 20 y tantos años tiene. He intentado buscar alguna fuente donde me diga cuánto pueden durar estas orquídeas, su edad máxima total, y he visto un estudio que hay hecho en
una prima suya, la Himantoglossum adriaticum, y en ese estudio dice que que tienen un promedio de vida media, un promedio de vida de 8 años, pero esto es engañoso, porque las plantas, cuando están en su fase subterránea y echando hojas antes de que eche la flor, el 80% de las plantas muere. O sea, tiene una mortalidad, digamos, juvenil, infantil, muy acusada. Pero una vez que la planta ya es robusta y tiene fuerza y florece todos los años, puede llegar hasta 30 años. Aquí os pongo unas fotos de 2016, creo, y 2017. Podéis ver que está en el mismo lugar que está ahora. Y nada. Vive en la cuenca mediterránea y está presente en casi toda la península ibérica y Baleares. Actualmente es una planta que está en expansión. Desde sus feudos originales en el sur de la península ibérica, en el Levante, incluso en Extremadura, en zonas más cálidas, con menos heladas, se ha ido expandiendo hacia el centro y hacia el norte de la península ibérica. En estos mapas que he sacado de GBIF puedes ver cómo ha ido variando su distribución. He sacado mapa de 1990, de 2000, de 2015 y de 2026. Y ahí podéis ver cómo ha ido evolucionando. Aunque hay que decir que hay que cogerlos con precaución, porque influye que ha aumentado el número de estudios y de datos aportados por la llamada ciencia ciudadana. En Europa pasa lo mismo, la planta se está expandiendo hacia el norte. Según muchos botánicos, esto es debido al cambio climático, los inviernos cada vez son menos fríos, hay menos heladas. Tiene su lógica, claro. Y entonces la planta coloniza nuevos territorios en zonas que antes eran muy frías en invierno. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Hay un estudio donde se puede leer que la primera cita de esta planta en la Comunidad de Madrid fue en 2003. Desde entonces, el estudio creo que es del 2017, se han localizado unas 60 poblaciones. Estamos hablando del centro de la península, en una zona con clima contrastado. Un dato curioso es que se está observando que la Barlia está utilizando las ciudades como trampolines. El efecto isla de calor que ofrece el asfalto y el ambiente de las ciudades está haciendo que la planta se asiente primero ahí en los parques y zonas así periurbanas y luego se va extendiendo en los alrededores. Eso se ha observado en Madrid, en Zaragoza, incluso en París. Aprovecha los 2-3 grados que puede haber de diferencia y la menor posibilidad de que haya heladas. Termino esta parte diciéndote que es una especie con preferencia por terrenos básicos y crece habitualmente en claros de formaciones arbóreas como encinares o pinares, en matorrales y en pastizales como estos. Mientras el resto de orquídeas duermen, ella despierta. Es una de las orquídeas más precoces del Mediterráneo. En febrero ya está en flor, desafiando el frío. Esto implica una restricción en su distribución. Claro, si florece en febrero no puede estar a 3000 metros en una montaña, pero es una ventaja competitiva respecto a otras orquídeas. En febrero, mirad, no hay nada alrededor. A finales del invierno casi no hay otras flores abiertas. Es la dueña del paisaje, no tiene competencia. Los abejorros y las abejas carpinteras que empiezan ya su actividad están desesperadas por comer y no ven otra alternativa que lanzarse a estas flores, aunque luego sean un engaño, como veremos más adelante. Para aguantar las heladas tardías ha adquirido una serie de adaptaciones. Sus hojas son muy gordas, están en forma de roseta, acumulan calor durante el día y al ser tan gordas pues pueden aguantar alguna helada. Su tallo es muy grueso y fuerte y está protegiendo la savia de las congelaciones. Esto lo hace aguantar alguna helada que no sea muy fuerte. Este individuo, uno de los años, no más recuerdo cuál, se congeló. Vino una helada muy fuerte y aparecieron las flores, los tallos florales y las hojas marchitas, encogidas, y se perdió esa floración. Pero lo normal es que el tubérculo no se ha afectado por esa helada, tendría que ser muy fuerte. Entonces, la parte aérea ese año no hizo ningún tipo de reproducción, pero el tubérculo seguía vivo y al invierno siguiente volvió a florecer. Debido al cambio climático, se está observando en algunas zonas del Mediterráneo que empieza a florecer incluso en enero.
Los inviernos ya no son tan fríos. Otra ventaja que tiene el que la planta se desarrolle la floración tan pronto es que termina su ciclo muy temprano, antes de que vengan los calores. Y en climas muy cálidos y secos, ya a finales de mayo y junio, esta planta ya ha terminado y ya está marchita y ya tiene todas las semillas dispersas por el entorno. Y otras orquídeas pueden estar sufriendo ya posibles calores y falta de lluvias en algunos lugares. Y esta planta ya está tranquilita, sus tubérculos ahí ya durmientes y preparándose ya para el siguiente invierno. Bueno, pues ahora vamos con la reproducción sexual de la orquídea gigante, que como veréis tiene aspectos curiosísimos. Vamos primero a acercarnos a la flor, que es como una especie de duendecillo o muñequito pequeño, con el casco y con bracitos y parece que tiene piernas. Pero no es para darnos gusto a los humanos, no es para hacernos un guiño. Ella lo que quiere es que vengan los polinizadores. Ese labelo tan ancho y con esa forma tan distintiva es como una pista de aterrizaje para los insectos. Además, tiene colores púrpuras, con manchitas que hacen como de guía de néctar, ¿vale? Y además es que la flor huele que alimenta, tiene un perfume que trae a los abejorros o a las abejas. Entonces, todo perfecto para ellas, ¿no? Llegan, comen y se llevan el polen, pero, oh sorpresa, la orquídea gigante no tiene néctar, es una estafadora profesional. ¿Y por qué no dar néctar? ¿Esto no podría traer repercusiones negativas a la orquídea? Bueno, pues para eso he consultado un estudio que hicieron Smithson y Gigor en el 2001. Ellos lo que hicieron es un experimento. Ellos aportaron sacarosa a las flores de algunas orquídeas de estas y entonces compararon las plantas que tenían el aporte artificial de sacarosa y las plantas naturales, que no tenían ninguna recompensa, no tenían néctar. Entonces, el resultado que vieron es que en la producción de semillas da igual, se producen las mismas semillas en una población, en una muestra que en otra. Incluso vieron que en la que no tenía aporte, las naturales, las que no tienen aporte de néctar, de sacarosa, en ellas el polen se había movido más. Según los autores, es la primera vez que se demuestra en un experimento que esta estrategia de no tener néctar es una ventaja evolutiva para estas plantas. Lo que sí es una ventaja evidente de no producir néctar es que se ahorran, es un ahorro de gasto energético. El néctar, esos azúcares, cuesta bastante energía para la planta el producirlos y ese gasto, esa energía que se ahorran la pueden invertir en flores más grandes, en producir ingentes cantidades de semillas, etc. Lo que sorprende de este estudio que os he contado es que no se demuestra una ventaja en evitar la autopolinización, como sí se ha demostrado en otros estudios que ocurre con otras orquídeas. Se evita la autopolinización al no tener néctar. Fijaros, el abejorro, la abeja, llega a la planta y si encuentra néctar, el abejorro o la abeja se queda en la planta, se queda mucho tiempo en cada flor y va de flor en flor porque aquí tiene mucha comida. Sin embargo, cuando no hay néctar, como ocurre aquí, el abejorro llega en una flor y dice, ¡buah! Aquí no hay néctar, me voy a otra flor, tampoco hay néctar. Bueno, pues a la segunda o la tercera vez se frustra, se cansa y se va lejos. Entonces, al irse lejos, ese polen se lo lleva a poblaciones que están más alejadas, evita la autopolinización y eso es una ventaja, porque se fomenta el intercambio genético y hace que las poblaciones sean más variadas genéticamente y eso pues implica que a la hora de afrontar una plaga o afrontar un cambio en el ambiente, pues esa especie va a tener más mecanismos para afrontar esas situaciones. Todo ventajas, todo perfecto para la Barlia, ¿no? Fenomenal. Bueno, pero es que hay un problema. Los insectos no son tontos. Entonces, terminan aprendiendo a diferenciar a las plantas que les están engañando, a las flores que les están engañando. A la cuarta, quinta o sexta visita, el abejorro, la abeja dice, bueno, yo ya no voy a entrar aquí porque esta planta no me está dando néctar, me voy a otra distinta. ¿Qué pasa? ¿Se frustra toda la estrategia de la Barlia? Eso es una buena réplica de los insectos, ¿verdad? Pero la naturaleza es alucinante, porque la orquídea gigante tiene otra contrarréplica. Si no se habría extinguido, claro,
Si no la pueden polinizar, se termina extinguiendo. Bueno, pues su contrarréplica es que hay diferencias entre individuos de la misma especie en el color, en las manchas, incluso en el olor. El estudio que os he dicho antes refleja que hay un poquito de diferencia entre el olor de las flores de una barlia al de la otra. El abejorro se confunde y piensa, esta flor parece distinta, seguro que tiene comida, y ¡pum!, cae otra vez en la trampa. ¿Qué cosas tiene la naturaleza? ¡Qué chasco! Este polimorfismo cromático es muy evidente en otras orquídeas, como además muy comunes en la península, como la Orchis máscula o la Anacapsis morio, que antes se llamaba Orchis morio, que es así que tienen mucha diferencia entre unos individuos y otros. Incluso hay algunas que son flores que son blancas del todo. Entonces el abejorro o la abeja viene y dice, bueno, esta flor es distinta y esta sí me va a dar néctar. Y otra vez le vuelven a engañar. Veis que es un juego que se traen los insectos con las plantas a ver quién es más listo que otro. Es la evolución. ¿Qué más? Bueno, sí, la Oimantoglossum robertianum no es tan clara las diferencias que hay entre unos individuos y otros. Hay un matiz distinto, pero no tan claro, porque estas también se basan en otra cosa. Como florecen muy pronto, en febrero, los insectos son inexpertos y caen más rápido, aprenden peor y caen más rápido en la trampa de las flores estas. Y además, como no hay mucha comida alrededor, como veis, ante un cambio, aunque sea pequeñito, el insecto dice, bueno, dudo un poco, pero me voy a arriesgar, porque es que no hay otra cosa alrededor. Y caen otra vez en la trampa, y se llevan el polen de una flor a otra, sin ninguna recompensa. Los principales polinizadores de la orquídea gigante, estos insectos que son engañados, son sobre todo el abejorro común, Bombus terrestris, que al ser muy grande encaja muy bien en la flor de la orquídea gigante. El polen de las orquídeas está concentrado en unas estructuras que se llaman polinios. La base de los polinios se queda pegada que es como un cemento, se queda pegado en el insecto. También las abejas carpinteras son buenas polinizadoras de la orquídea gigante. Estas son muy inteligentes, es como una especie como de abejorro, así pequeño, negro con matices azulados, metálicos. Y son muy listas. Las abejas carpinteras son muy listas y tienen muy buena memoria. Entonces, la orquídea se basa en que, bueno, al ser febrero, esas abejas son muy tempraneras y la viene muy bien a la orquídea, que ya sabéis que sale ya en febrero. Si no, no caen, porque son bastante listas. La abeja doméstica, la Apis mellifera, esa puede a veces visitar a la orquídea esta, pero como es muy pequeña, no activa el mecanismo de los polinios y entonces es raro que se lleven los polinios de un sitio a otro. Y luego, y por último, también hay abejas solitarias, no son abejas que viven en colmenas, son abejas solitarias de algunos géneros que también visitan a la barlia. En conclusión, que la orquídea gigante ha evolucionado para ser una estafadora profesional y engañar a todos estos incautos. Además de que ahorra energía no produciendo néctar, su polen viaja más lejos. Bueno, pues en esta nueva parte te voy a hablar de un pacto que se establece bajo tierra. La Oimantoglossum robertianum, la orquídea gigante, necesita hacer un pacto de amistad, por así decirlo, con un hongo que gracias a él sobrevive. Pero vamos a empezar por el principio. Ya hemos visto cómo se reproduce sexualmente. Una planta de estas puede producir millones de semillas diminutas que se diseminan con el viento por los alrededores. Bueno, pues estas semillas son tan pequeñas, diminutas, no tienen cotiledones, no tienen reservas, no tienen nada. Entonces, cuando caen al suelo, necesitan por narices contactar con un hongo. Son hongos del género Rhizoctonia o géneros parecidos, ¿vale? Pues si no contacta con un hongo de estos, no puede germinar. La mayoría de las semillas no germinan, pero las que tienen la suerte de contactar con estos hongos van a poder germinar gracias a ellos. Es más, las primeras etapas de la vida de esta orquídea son parásitas del hongo. El hongo es el que la da de comer. Ya os he dicho que ellas no tienen nada de reserva. ¿Qué ocurre? Se une al hongo, germinan, y una vez que han germinado se forma una estructura pequeñita que se llama protocorno, que se queda
durante meses, incluso años, así aletargada en el suelo y alimentándose del hongo, adquiriendo reservas. Bueno, pues cuando por fin se decide la planta a salir al exterior, saca sus primeras hojas y entonces empieza a hacer la fotosíntesis. Entonces su relación con el hongo ya cambia radicalmente. Ya ahora se hacen amigos inseparables. Ya es una simbiosis en la que los dos obtienen beneficio. Por una parte, el hongo le está aportando a la orquídea nutrientes, fósforo, nitrógeno, agua, que en los ambientes secos mediterráneos le es muy beneficiosa a la planta. Y por otra parte, el hongo lo que hace es recibir de la orquídea azúcares, alimento. Entonces ahora el hongo se resarce, es un pago, con retraso, pero es un pago. Además, al final de su ciclo, el hongo lo que hace es ayudar a la planta a recargar su tubérculo subterráneo para acumular las reservas suficientes para pasar ahí el verano y a la temporada siguiente volver a emerger la planta aérea, la parte aérea de la planta. Porque ya sabéis que la planta vive varios años. Donde ves una orquídea gigante sana como esta, puedes estar seguro que ahí dentro están el hongo mano con la raíz de la planta trabajando para un beneficio mutuo. Hay que hacer también hincapié en una cosa: los fertilizantes químicos y sobre todo los fungicidas que se usan en la agricultura son nefastos para la barlia de forma indirecta, ya que afectan al hongo, o le matan o le debilitan. Y ya sabemos que si no hay hongo, no hay orquídea. Los fungicidas no hacen diferencias entre un hongo dañino y un hongo beneficioso. Bueno, pues la mejor forma de ayudar a las orquídeas y a otras plantas sería pues no utilizar estos productos químicos en los linderos de los cultivos o en los bordes de los caminos. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya. Y como conclusión, no arranques nunca una orquídea. Ya sé que tú no lo vas a hacer, pero hay gente que lo hace. El hongo está unida a las raíces de la orquídea en las raicillas que tienen en el extremo. Entonces cualquier manipulación rompe ese enlace que tiene el hongo con la raíz, y si te llevas una orquídea a cualquier otro sitio, va a morir. Incluso es triste que alguien corte sus tallos floridos para llevárselos a una existencia efímera en un jarrón de su casa. En fin, sin comentario. Si la encuentras, admírala, fotografíala. Ella no faltará a su cita todos los inviernos. Recuerda que es un monumento a la paciencia. Los primeros años de su vida, parasitando al hongo, creciendo poco a poco bajo tierra, que necesitó 10 años para emerger. Podría tener 30 años esta planta, a lo mejor hasta más que tú. Podría ser una anciana que ha superado 1000 peligros. Y basta por hoy, lo dejo, no te aburro más. Eso sí, te digo una cosa: si quieres conocer unas orquídeas aún más alucinantes que esta, tienes un vídeo en mi canal que trata sobre las orquídeas que engañan a los insectos con el sexo para poder polinizarse. Eso sí, son más chiquitas que esta, pero son flipantes. Engañan a los insectos para polinizarse con el sexo. Y nada más. Pásaselo a tus colegas si te ha gustado el vídeo. Suscríbete. ¿Qué más? No sé qué más. Pues no sé, algo se me olvida, pero bueno. Y eso sí, sobre todo, no dejes de ser curiosa o curioso. Chao, hasta otra.